Seguimos en Marcos, ¿sí? Solo nos faltan más 2 predicaciones por esta etapa de Marcos, pero ahí estamos, hablando y pensando en las palabras y en la vida de aquel que es nuestro centro, nuestro admirador. Y hoy vamos a hablar sobre una pregunta y sobre este primer mandamiento. No olvidemos que Jesús está en su última semana. Todo lo que él habla aquí tiene tanta profundidad y tanta miga para buscar y entender, que es importante concentrarnos cuando estamos estudiando el Evangelio en esta última etapa de Jesús. Ha pasado tantas cosas. Domingo pasado hablábamos de los labradores, ¿verdad? Malos. Y veíamos la intención que a veces hay en el corazón y cómo querían apoderarse de la gloria y del ministerio de Dios en beneficio propio, y como el Señor les advierte y también nos llama de una vez más, porque enseguida el Señor nos está llamando en estas últimas palabras a ser creyentes fructíferos, con fruto. Marcos capítulo 12 de 28 a 34. Acercándose uno de los escribas de los que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Es un texto precioso, por lo menos para mí. En los tiempos de Jesús, los judíos ya habían acumulado 100 de leyes. Nada menos que 613 leyes había en aquel tiempo cuando Jesús estaba. Algunos líderes religiosos, como siempre, y es interesante cómo la humanidad no ha cambiado, intentaban distinguir entre las más importantes y las menos importantes. O algunos enseñaban que todas eran igualmente obligatorias y que era muy peligroso hacer cualquiera distinción. O sea que estaban siempre divididos, ¿verdad?, en las cosas de los hombres. Pero lo que ellos no entendían hasta entonces era que la ley, en verdad, su propósito era la guía clara de que necesitamos a Dios. No hay manera de llegar a Dios si no es por lo que Él ha hecho. No para ser legalmente aceptados, sino que lo necesitamos desde lo más adentro, para ser salvado, rescatado del pecado y de nuestra condenación. Este escriba vino a Jesús con una pregunta que se debatía a menudo en los grandes seminarios de la época, las escuelas rabínicas. Ellos discutían sin fin, todavía hoy hay quien discute sin fin sobre estos mismos temas, sin entender el propósito real que Dios había dado a la ley. En Marcos, la pregunta se le hace así en un tono de respeto. Cuando leemos solo Marcos, nos damos cuenta o nos parece que este escriba va a preguntar a Jesús respetuosamente. Pero Mateo y Lucas nos aclaran que no es así. En Mateo y mucho más en Lucas, su pregunta tiene un sentido hostil hacia Jesús. Y uno de ellos, dice Mateo,
intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, o sea, había una intención en la pregunta. Y Lucas va más lejos todavía. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Marcos es el que, sin embargo, va a destacar una argumentación única en los evangelios con respecto a ese texto. Y es que Dios es único. No hay otro Dios. No existe otro Dios. No hay un Dios femenino. No hay dioses en el Olimpo. No hay dioses. No, solo hay un Dios. Luego, y eso tenemos que tener presente para entender lo que Jesús está diciendo, si solo hay un Dios, toda nuestra fuerza, si Él es único, Él va a exigir la plenitud de todo el amor y servicio que el ser humano pueda dar, porque Él es único. Pero en el amor, a Dios va vinculado el amor al prójimo. Y aquí hay algo que el Señor deja muy claro de esta vez para todos aquellos discípulos. El amor a Dios no puede haberlo si no hay amor al prójimo, a todo ser humano, que es lo que nos va a destacar Lucas. Y vamos a entrar en ello un poquito para entender. Para el judío de la época, el prójimo era solamente el otro judío. Otro judío. El judío. Para Dios, todo ser humano es nuestro prójimo y necesitado de su amor. Y aquí hay una diferencia muy grande. Para los judíos, en aquella época, los únicos privilegiados y prójimos eran otro judío. Para Dios, todo ser humano debe ser nuestro prójimo. Entonces, la primera pregunta de ese texto que me suscita es, ¿quién es mi prójimo? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido de misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura. Lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste de más yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él es. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola recoge Lucas, que Jesús la contó en esta entrevista con el escriba. En el relato de Lucas, eso ocurrió ahí, en este tiempo. Y él lo destaca, y destaca la parábola para nuestra enseñanza. La pregunta del intérprete de la ley sugiere que debía haber alguien a quien no se aplicara la encomienda o el mandamiento de amar. Quizás hubiera alguien que no debiéramos amar. Pero también va a destacar, muy diferente de lo que hace el Señor, la dignidad de aquel a quien se ama. Vamos a amar a alguien que tenga dignidad de ser amado, en lugar de la actitud que tiene aquel que dice que ama. Y eso es mucho más profundo, que es lo que Jesús va a enseñar. Jesús no está interesado en la dignidad, pero está interesado en el corazón y en la manera en que yo hago y obedezco a Él.
Mientras el intérprete de la ley busca una definición, Jesús le recuerda que el amor no es un tema de discusión teórica, y sí una cuestión práctica. Si alguien ama, por sus frutos le conoceréis. Religiosos, profesionales, representados por el sacerdote y el levita que pasaron y vieron a aquel hombre caído, pueden discutir el asunto con gran habilidad. Sin embargo, el elogio aquí cae sobre el samaritano, porque actuó en lugar de teorizar. Esta parábola, la fuente de asistencia en esta parábola, no fue un pariente, un conciudadano de Israel, sino en el contexto de Israel, un despreciado, sucio, maldito samaritano. Ese fue el que recibió el elogio. El amor demostrado en la compasión del samaritano merece el mayor de los elogios. ¿Sabes por qué? Porque la persona a la que asistió, bajo circunstancias normales, probablemente ni siquiera le había dirigido la palabra. ¿Habéis pensado en eso? Si aquel hombre no estuviera caído en aquella cuneta, pasaría por el samaritano y ni lo mirara, y además evitaría que le acercara al menos su sombra. Pero fue el samaritano el que fue allí y que usó de misericordia. Sabes, hermanos, Cristo ha venido a este mundo, y tengamos esto muy claro, más que nunca, porque el enemigo trabaja en el seno del pueblo de Dios para que esto no sea una realidad. Cristo ha venido a romper una separación semejante entre todos los seres humanos. El apóstol Pablo entendió esto muy bien, y mira que estoy hablando de alguien altamente, profundamente conocedor de la palabra. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y hay que entender esto muy bien. Segundo, el Señor va a revelar que Dios es uno. Respondió Jesús. El primero es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno solo es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. Jesús comienza su respuesta con el credo judío, la manera como los judíos creían. Oye Israel, no hay más Señor que el Señor nuestro Dios. Eso se llamaba la Shema. Se llama así porque Shema es el imperativo del verbo en hebreo Shama, que significa oír. Sería oíd. Oye Israel. Es como comienza el credo judío. Oye Israel, Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es. La respuesta de Jesús ahora toma dos grandes mandamientos. Él va a tomar dos grandes mandamientos y los va a aunar, va a ser uno. Y eso sí es nuevo en aquel momento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando Jesús citó esta frase como el primer gran mandamiento, cualquier judío devoto habría estado de acuerdo con él. No le podían apedrear por eso. Nunca le pudieron apedrear por nada. Le apedrearon, le llevaron a la cruz, pero no con motivos justificables. Pero por esto no podían decirle nada. Pero cuando el Señor dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, esa es una cita de la ley de Levítico 19:18, que se refería en su momento al pueblo de Dios. Jesús hizo una cosa insólita con ella. Citó este mandamiento sin restricciones ni fronteras.
Aquí, para un momento, porque el mundo lucha hasta hoy por sus libertades, ¿sí? Por las igualdades. Hoy ya no digo que haya ni solamente igualdad, las mujeres quieren pisar encima de los hombres y acabar con ellos. Igualdad, nada. ¿Cierto? Pero si tú eres creyente en tu vida, tienes que entender que todo ser creado por Dios, y ahora hablando del ser humano, sea él o ella, es sujeto del amor de Dios. Y es digno de conocer el amor de Dios. Y no has conocido tú por tu cara bonita. No creas así. O por tu QI, que puede ser muy elevado. Jesús tomó una ley antigua y la colmó con un nuevo significado. Jesús unió esos dos mandamientos, cosas que ningún rabino lo había hecho nunca. Él aclara y defiende que la verdadera relación con Dios para él era amar a Dios y amar a los seres humanos sin acepción de su circunstancia, género o nacionalidad. Era amar a toda la creación, si vamos más lejos todavía, como Dios la ama. Porque incluso la creación fue hecha con amor, ¿sí o no? Y vio en el séptimo día y todo era muy bueno. Lo que nos estaba diciendo, y estaba diciendo aquel hombre, Jesús, era que la única manera de probar que se ama a Dios, pues mira, aunque no queráis, es amando a todos, a todo ser humano, como Dios ama. Jamás dejará de amar, jamás quiso ni quiere la condenación de nadie. Lo ha hecho todo para que haya salvación. Y aun cuando haya justicia, no dejará de amar. Y el escriba, al escuchar con tanta profundidad lo que el Señor estaba enseñando, dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es, y no hay otro además de Él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo. Y mira lo que va a decir este hombre: vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Wow, ese aquí es un cambio tremendo. El Señor no quiere, no sirve para nada mi sacrificio, pero el Señor quiere que le ame. Siempre lo ha querido. Y ese ha sido el propósito desde el principio de la creación de la humanidad. Seres conscientes que le aman a Él de verdad, de verdad. Samuel había dicho algo parecido en su tiempo. Es que se complace el Señor tanto en holocausto y sacrificios como en que se obedezcan las palabras del Señor. Mejor es obedecerle que ofrecer sacrificio y prestarle atención que el cebo, la gordura de los carneros. Y Oseas va a escuchar de Dios. Dios mismo le va a decir: lo que yo quiero es fidelidad y no sacrificios. Siempre es más fácil dejar que el ritual suplante el lugar del amor. San Sebastián de los Reyes está en fiesta. Procesiones por todos los lados, pero también fiesta desenfrenada por todos los lados, hermanos. Los jóvenes hoy ya no tienen sentido en cómo verdaderamente vivir la vida. Y todo, la vida se le va en una bolsita de plástico con calimocho, con vino o con lo que sea que lleven ahí para pasárselo bien. Mientras la iglesia necesita amar, porque a veces lo que la iglesia hace es pelearse entre sí, sin verdaderamente entender lo que Dios nos quiere enseñar. Siempre es más fácil dejar que el culto se convierta en un asunto privado de la iglesia, en lugar de algo que tiene que ver con toda la vida en esta tierra, con el amor y la misión de Dios de salvar a la humanidad. Y hermanos, tú no estás en el culto solo cuando estás aquí delante. Porque la Biblia nos va a decir tan claramente que somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? Donde quiera que esté debería ser un culto. Debería naturalmente haber
un culto. Así que el apóstol Pablo nos va a decir una palabra que me ha tocado mucho en Romanos 15, 1-3. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Ojalá entendiéramos ese texto. Debemos echar a un lado la obstinación y la autocomplacencia que contamina a los llamados creyentes y a la iglesia de nuestro siglo, a fin de edificar a otros para bien. Esta es la esencia del amor en comunión. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la consideración y el amor entre los miembros. Cada uno debe pensar no solo en sí mismo, sino en los demás. La comunión cristiana debe tener como una de sus características el estudio de la palabra de Dios. De allí debe proceder nuestra fuerza, nuestro ánimo y nuestra sabiduría. La comunión cristiana debe, como una de sus características, tener la entereza, que es una actitud de corazón ante la vida. La entereza que no se limita a aceptar las cosas, sino al aceptarlas, las transforma para la gloria de nuestro Dios, las transforma en gloria hacia Dios. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la esperanza. La esperanza cristiana no es algo que no cuesta nada. La esperanza cristiana lo ha visto todo, lo ha sufrido todo, pero no se desespera porque cree de verdad en Dios. La comunión cristiana no debe tener como una de sus características, o debe tener, perdón, como una de sus características la armonía. Algo súper interesante para el cuerpo. Por muy adornada que esté una iglesia, por muy perfecta que sean su liturgia y su música, por muy generosa que sean las ofrendas, habrá perdido lo más esencial de la comunión cristiana si le falta armonía. La comunión cristiana debe tener como una de sus características la perfecta alabanza. Una prueba certera para conocer a una persona es preguntar si el principal registro de su voz es la queja descontenta o la jubilosa acción de gracias. Y eso me tocó muchísimo. Y por último, y quizás lo más principal de la comunión, la esencia de la cuestión es que la comunión cristiana tiene el ejemplo, la inspiración y su dinámica en Jesucristo. Jamás se agradó a sí mismo, ni buscó su propio disfrute. Jamás se agradó a sí mismo, ni buscó su propia voluntad. De acuerdo con Jesús, estas dos reglas resumen toda la ley de Dios. Cuando no estemos seguros sobre qué hacer, preguntémonos, ¿cuál curso de acción demuestra mejor el amor a Dios y el amor hacia el prójimo? El amor sincero es mejor que todo cumplimiento externo de la ley. La verdadera obediencia proviene del amor, no de la obligación, de amar a Dios y de amar a todo semejante como Dios ama. Es Jesús en otro texto que nos va a decir eso. En Juan 13, 34, 35 dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Amar a otros no era un mandamiento nuevo. Eso ya era antiguo. Todos los judíos sabían, pero lo que era nuevo aquí era amar de la misma manera que Cristo amó a otros. Esto sí era revolucionario. Eso nos debe hacer pensar cómo amamos al prójimo. Ahora,
La medida era el amor sacrificial de Jesús por nosotros. El apóstol Pablo va tan lejos que va a decir que hasta en el casamiento es así. La medida sacrificial de Jesús. Jesús fue un ejemplo viviente del amor de Dios, del mismo modo que debemos nosotros ser ejemplo del amor de Jesús. Tercer y último aspecto. Se puede estar cerca, pero no estar en el reino. Se puede estar muy cerca, pero no estar en el reino. Tan lejos, tan cerca. Una religión puede ser muy de acuerdo con muchas cosas que Dios reveló, pero esto no nos lleva hacia Dios. El dicho muy español, ¿eh? Yo tengo una experiencia muy linda con este dicho. Pero el dicho muy español de sí pero no, no funciona con Dios. No funciona con Dios. El Señor lo que va a decir es que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No existen medias tintas, tanto en el amor como en la comunión. No existe eso. No existe sí pero no. No existe más o menos. Quiero y no quiero. Tiene que haber habido una mirada de amor en Jesús, en sus ojos. Y también una mirada de invitación. Cuando le dijo al escriba, como lo menciona Barclay, él hace una interpretación ahí suya, ¿vale? Y dice así. Creo que cuando Jesús dice, estás tan cerca, ha dicho eso. ¿Has llegado aquí? ¿Hasta aquí has llegado tú? ¿No quieres seguir adelante y aceptar mi manera de ver las cosas? Entonces llegarás a ser un verdadero ciudadano del reino de Dios. El texto literal dice, Jesús entonces viendo que había respondido sabiamente le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Marcos 12, 38 a 40 dice, y les decía, y mira lo que el Señor tiene que advertir a aquellas personas, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Es interesante ese texto, no voy a entrar mucho en él, el tiempo no nos permitiría. Pero Jesús condena enérgicamente a los escribas por su orgulloso deseo de prominencia, su despliegue de falsa piedad y su cruel avaricia. Quiero ir concluyendo, recordando lo que el Señor mismo dijo en sus bocas, en Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Marcos 12, 41 a 44, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, y eso ocurrió justo después, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Yo me imagino esta escena. También me imagino qué estaría pensando Jesús. Quizás estaba entristecido por aquel diálogo con aquel escriba y por ver que estaba tan cerca pero al mismo tiempo tan lejos. Por ver cómo su pueblo había tenido la revelación divina de Dios en muchas maneras. La última, Dios se había hecho carne y estaba entre ellos. Allí estaba presente, pero aún ahí
no lo habían visto. No sé lo que le preocupaba al Señor, pero lo que sí sé y lo que sí veo aquí es que mirando aquel momento de las ofrendas, Jesús también mira las ofrendas. Llama a sus discípulos específicamente, dice, mira, ven aquí, mirar una cosa, os quiero decir una cosa. ¿Veis? Algunos están echando mucho dinero, pero el mayor gesto de amor viene de aquella señorita que está allí sentada. ¿Cómo? Si ella solo echó 2 moneditas, Señor, ¿qué es eso? No se puede pagar ni la comida de uno solo, ¿qué dirá de todos nosotros? Y el Señor les mira y dice, sí, porque ella no echó de lo que le sobra. Ella dio y amó y dio todo lo que tenía. Dios conoce cuánto le amamos, si lo amamos en verdad o si somos como los escribas de su tiempo, meras apariencias. En el atrio de las mujeres fue que ocurrió eso. Había 13 bolsas de la coleta que se llaman las trompetas porque era la forma que tenían. Cada una de ellas era para un fin especial en el templo. Eran para las aportaciones, para los sacrificios diarios del templo. Muchas personas echaban contribuciones considerables. Y entonces llegó una viuda y echó 2 blancas. Era la más pequeña de todas las monedas y valía el jornal de un obrero. Sin embargo, Jesús dijo que su minúscula contribución era mayor que la de los otros, porque ellos habían echado de lo que tenían de sobra y podían prescindir con facilidad, porque les quedaba suficiente para sus necesidades, y la viuda había echado todo lo que tenía para su sustento. El amar de verdad a Dios conlleva consigo sacrificio. El amar de verdad a Dios conllevará consigo renuncia, dolor, a veces heridas, pero lleva consigo esta realidad. En el amor, uno no piensa en sí mismo, en retener algo para uno, en beneficiarse, o una palabra que en mi comprensión cada vez va siendo más odiosa, en disfrutar. No debiera ser así, hermanos. Dios no se impresiona con las cantidades. Dios siempre nos ha pedido todo el corazón. Y yo voy a decir una cosa para vosotros que puede ser muy categórica, pero es lo que yo pienso. Yo no tengo el derecho de disfrutar en esta tierra. Todo disfrute que Dios me da es gracias a Él, gracias de Él. Mi Señor no vino aquí para pasarlo bien. Él dio su vida por mí, sin la cual yo jamás llegaría al hogar celestial. Y esa coherencia es dura, pero es lo que Él pide, porque Dios no anda con medias tintas. Dios no anda pidiendo sí, pero no. Dame, hijo mío, tu corazón y mire en tus ojos mi camino. Amar a Dios no supone todo el corazón, toda el alma, toda la mente, todas las fuerzas. Amar a Dios significa ponerlo en el centro de nuestras vidas, amando también todo lo que Él ama. En este caso, principalmente al ser humano. Si disfrutas con la condenación y la caída de alguien, no amas a Dios. No amas a Dios. Porque Dios ha dado todo para que nosotros pudiéramos llegar a su presencia. Si estás aquí y no conoces a Dios, o si estás en vías de conocer a Dios, te digo, continúa con profundidad para poder descubrir que no hay mayor amor que este en el universo. Amor que restaura. Y aunque nos han pintado por errores nuestros de la cristiandad, desde la Edad Media y desde los judíos, que Dios parece que es un Dios con un látigo y que cada momento disfruta de, aquel está fuera de camino, ¡cha! Jamás no podéis imaginar cuánto sufre por una humanidad caída, pero podéis imaginar menos
¿Cuánto sufre por una iglesia dividida? Amar a Dios es algo muy profundo. Y la enseñanza de Dios en aquel día para la eternidad y para nosotros hoy nos lleva a preguntar, ¿cómo tú amas a Dios? ¿Cómo amas a Dios de verdad? Si lo amas, tu amor naturalmente tiene que reflejarse en la vida, en el trato con las personas con quien convive. Quiero terminar con una historia verídica de un pastor. Su padre era diácono de una iglesia. Y su padre venía siempre a la iglesia, sirviendo al Señor con todo su corazón. Pero sabes que por ser padre nadie es dueño de sus hijos. Cada uno llega, crece y hace su vida, ¿no es así? Deja su casa paterna y va a hacer su vida. Es así como Dios enseña. Y este hombre tenía un hijo. Y este hijo, por lo que fuera, no voy a entrar ahí, decidió que quería ser transexual. No solo decidió que quería ser transexual, sino como única opción de su vida en el momento en que ha vivido, y eso es real, vivió por las calles de São Paulo, prostituyéndose. Su cuerpo, todo lo que era, en manos de otros hombres. Su padre, todas las noches, salía a una determinada hora, aunque fuera el domingo cuando salía del culto de la iglesia. Llevaba una mantita, sobre todo en invierno, y llegaba en esta calle. Iba caminando hasta que encontraba a su hijo. Su hijo decía que le avergonzaba porque veía solamente de braguita, prácticamente desnudo. Y llegaba y con aquella manta lo cubría. Y decía así, hijo mío, ya está bien. Ya es hora de descansar, ven para casa. Este hombre confesa eso, que le rompía el corazón cuando veía a su padre hacer eso. Pero siempre, todos los días, él no sabía cómo decir, padre, ya no soporto que hagas eso por mí. Poco a poco, un día su padre dijo, hijo, ven conmigo a la iglesia. Y él dijo, yo estaba tan dolido por lo que había causado a mi padre, tan dolido por lo que era mi vida, una cosa tirada por las calles, que yo decidí ir a la iglesia. Y fui como era, vestida totalmente como una mujer. Cuando yo llegué, había el pasillo del medio. Mi padre siempre se sentaba así delante, en la primera silla, en un lado. Y cuando la gente me vio entrar con él y nos sentamos allí, todos los demás hermanos de la iglesia pasaron por aquí. Y yo dije, wow. Pero yo estaba tan agradecido a mi padre. Era la única persona que me consideraba persona. Ni yo me consideraba persona. Y él va a contar que él comenzó a venir. Y poco a poco el Señor fue quitando todas las cadenas que le ataban. Y él un día se convirtió. Y cuando él se convirtió, él decidió servir al Señor. Y hoy es un pastor. Dios restaura, hermanos. Dios restaura. Pero el amor es el que cubrirá multitud. El amor es el que nos llevará. ¿Y sabes qué? Dios necesita de nosotros, creyentes, así. Que le amen sobre todas las cosas. Pero que amen también al prójimo como a uno mismo. Y nunca te olvides, el prójimo no es solo el que está a mi lado. Es todo y cualquier ser humano. Amén. Vamos a orar, vamos a quedarnos de pie y vamos a terminar orando al Señor. Señor nuestro Dios, estamos en tu presencia. Padre, ayúdanos a recordar, a aprender, a practicar estas enseñanzas, Señor. Padre, tu patrón es elevado. Me causa admiración
por un lado me causa también, Señor, cierta tristeza, porque cuando miro hacia mí mismo, Señor, todavía me falta y quiero. No sé a dónde llegaré aquí, pero sé de una cosa, que llegaré. Señor, enséñanos a amarte. De verdad, Señor. Enséñanos a amarte, te lo pido en el nombre de Jesús hoy, a comenzar por mi vida. Y que nuestra iglesia sea una iglesia donde el amor de Dios sea practicado en verdad y no de forma teórica, como los sacerdotes de aquel tiempo, como los levitas de aquel tiempo. En nombre de Jesús. Amén.